Bien, esto es Solver y el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del caso del día de ayer, el caso Grafitec S.A. El día de ayer cerramos con la operación número 3, que era una operación de compra de mercaderías a una empresa llamada Enresa, la cual era nuestra filial, tal y como lo dice el enunciado. Ahora vamos con el número 4. Dice, se registra a fin de mes la planilla de sueldos por 15.000. Se registra también las cuotas patronales y los descuentos de ley. Y ahora vamos a ver acá, dice. Leamos primero con cuidado para establecer algunos aspectos que tú debes de considerar en este tipo de casos, ¿ya? Te dice que vamos a hacer registros, ¿ya? Se registra la planilla de sueldos. Ya, cuando te dice planilla de sueldos se supone que se entiende que se refiere a aquello que le asignamos, mira, para entenderlo claramente, para no relacionarlo con dinero nada más, porque a veces el estudiante tiene esa tendencia, ¿no? A decir, a planilla pago de sueldos. No, 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 no. No. La planilla no necesariamente es el pago de sueldos. La planilla o el cálculo de planilla es el previo al pago de sueldos. Lo que hacemos en planilla o lo que hace el encargado de planilla en el área contable es básicamente determinar el valor del trabajo de cada uno de los miembros de la empresa, ¿no? El valor de su trabajo, el cual pues va a estar determinado en base a la cantidad de días que ha asistido, en base posiblemente a alguna modificación que tenga, en base a algún descuento que tenga, en base a las tardanzas que haya tenido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la planilla, no hablamos necesariamente del pago, sino hablamos de una determinación del valor. O sea, tú como contable, cuando haces la planilla, estás midiendo el valor del trabajo realizado durante el mes, ¿correcto? Y estás informando a la empresa respecto del valor de ese trabajo. Simple. ¿Es pago? No, no es pago. No es pago. Es una base para pagar, claro, lógico, ¿no? Porque una vez que ya el calculista, digámoslo así, el contador de planillas, determine el valor del trabajo de cada uno de los miembros, entonces obviamente que el siguiente paso, que bueno, que ya tenemos la información lista para luego poder pagarle, ¿no? Pero calcular no es pagar. Ahora, profe, pero hay un punto, ¿no? Ya, ok, aquí dice que calcular es una cosa, pagar es otra. Ya, está bien. Pero ¿qué es lo que se registra? Ambos. Ambos. ¿Ambos? Sí, claro. Nuevamente hay a veces la tendencia del estudiante de querer solamente registrar aquello que tenga que ver con dinero. Error. Tú registras todo. Registras el pago, sí, porque el pago implica salida de dinero. Pero ¿por qué registras el cálculo? Porque el cálculo me da un resultado y ese resultado ya me da una medición fiable de lo que es la obligación. Entonces, más que el cálculo, lo que registramos nosotros es la obligación que tiene la compañía para con el trabajador. En esa medida, entonces, lo que registramos nosotros es un pasivo. Cada vez que la empresa le debe a un trabajador, registras un pasivo. Simple, es así de fácil. ¿Correcto? Punto importante, ojo, punto importante. Entonces, lo primero que vamos a registrar va a ser la obligación basada en el cálculo realizado y luego ya cuando indique la compañía que ha realizado el pago, pues nos realizamos el pago. Y ahí lo registraríamos como salida de dinero. ¿Ok? Entonces, si lo llevamos a términos de gráfico, ¿no? Para que se pueda entender que sea un poco mejor, esta es la empresa que la empresa se llama Grafitec S.A. Grafitec. Grafitec. Bien. Y esta empresa Grafitec tiene trabajadores. Ahí está. Listo. Bien, entonces, ahí va. Entonces, a ese trabajador no le va a pagar directamente, sino que lo que hace la empresa es, le dice, bueno, yo estoy calculando, tú me has dado tu trabajo,
ok, excelente, y yo te voy a pagar en algún momento, pero primero tengo que calcular cuándo te voy a pagar. Cuando hace el cálculo, inmediatamente hace el cálculo, el contable o la contable, lo que fuera, se realiza el registro de la obligación. Cálculo igual a obligación, en el caso de trabajadores. ¿Así es? Sí, se puede decir que sí. ¿Correcto? El pago se hace en un momento distinto. Ojo con eso. No necesariamente es el mismo momento. Quiero ser insistente en esa parte, ¿ya? Bien, vamos a poner entonces por acá. Ahí va. Listo. Ahí está. Y él, claro, y la empresa funciona prácticamente como cliente, ¿no? Porque es el que recibe el servicio, el trabajador. Bien. Ahora, ¿cómo registras una empresa? El registro es simple en realidad, ¿no? Lo que consideramos es, como te decía, una obligación. Es una obligación, o sea, es un pasivo. Vamos a poner en esos términos de frente ya. Con trabajadores. Recuerda que cuando nosotros hablamos de obligaciones o pasivos, las obligaciones se diferencian según el acreedor. En este caso, a quien le debemos es al trabajador. Bien, ya está. ¿Y dónde lo colocamos? Bueno, según la dinámica contable, el valor tendría que ir ¿en dónde? En la parte del... A ver. Ahí está. Y la contrapartida, como aumentan las obligaciones, y ayer te comentaba esto, como aumentan las obligaciones, entonces también aumentan los gastos. ¿De acuerdo? Profe, pero no le hemos pagado todavía. Claro. Recuerda que cuando hablamos de gastos, los gastos son un concepto de contabilidad que se utiliza para reconocer dos cosas. La reducción del valor de los activos y también los gastos se utilizan para reconocer o para registrar la variación o el incremento del valor de un pasivo. En este caso, ese es el caso, ¿no? Se incrementa el valor de los pasivos con trabajadores, entonces reconocemos gasto. ¿Qué se llama gasto de sueldos, no? Le podemos llamar sin problemas así. Bien, iría en el lado del debe. Con lo cual además estaríamos registrando la disminución de la utilidad de la compañía, ¿no? Claro. El impacto del consumo de recursos que implica el haber recibido el trabajo de la persona disminuye el valor de la utilidad, disminuye las utilidades. Por lo tanto, registramos un gasto. ¿Ok? Listo. Entonces, más o menos cuadrando el asunto y lo que es mi finalidad, digamos, lo que es mi finalidad es que puedas entender los elementos de la información financiera, es que vas a reconocer gastos cada vez que tú identifiques que la empresa consume recursos, ya sea propios o ya sea ajenos. Creo que es la mejor manera de escribir los gastos. Cuando son recursos propios, reconocemos gastos y hay a la vez una bajada de activos. Cuando son recursos ajenos, reconoces gastos. ¿Por qué? Porque hay una subida de obligaciones. Porque cada vez que consumes recursos ajenos, obviamente eso te genera una obligación que es pagarle a ese proveedor por los recursos que te ha brindado. ¿Ok? Punto importante, ¿eh? Tenemos que usar bien el concepto de gastos. Listo. Pero en el caso de planillas hay más elementos. Mira, vamos acá. A ver, ¿qué hay? Te dice lo siguiente. La planilla es por 15.000. ¿Ok? La planilla es por 15.000. Pero no es la única. Hay más. Se registran también las cuotas patronales. ¿A qué se refiere con las cuotas patronales? Bueno, se entiende que vendrían a ser el tema de A ver, al trabajador se le paga planilla y aparte de la planilla tenemos aportes del empleador
Y también tenemos lo que vienen a ser los beneficios sociales. Beneficios sociales, ¿no? Beneficios sociales. Ahí está. El aporte del empleador más conocido es el de salud, ¿no? Creo que es el que todos conocemos, que es el 9% del salario. ¿Ya? Es el que vamos a registrar también nosotros. ¿Hay más? Sí, sí hay más. Está el Senati, está también lo que viene a ser el seguro vida ley, ¿no? Sí hay más. Y el SSTR también, el seguro contra accidente de trabajo a riesgo. Pero vamos a trabajar solamente con el de salud, para no complicarnos. Y en beneficios sociales hay tres, normalmente, ¿no? Lo que son las vacaciones. Vacaciones. Lo que viene a ser también la CTS. Y lo que es la gratificación. Ok, ¿sí? Además también te dice que se aplican los descuentos de ley. Descuentos de ley. Descuentos. Y dice que todos están en ONP. Ya, básicamente se aplican dos descuentos acá. El descuento del impuesto a la renta y el descuento del fondo de pensiones, ¿no? Que en el caso pensiones tú tienes que definir si es privado o es público. Ya, en este caso te dice que es ONP, o sea, es el sistema público de pensiones. Listo. Ahora, se ve bastante, ¿no? Y se ve confuso. También dices, ala, ¿y ahora cómo voy a registrar eso? Es súper fácil en realidad. Ahora te vas a percatar que es súper fácil. Súper fácil en realidad. ¿Ya? ¿Ok? Bien, vamos entonces acá. ¿Con qué vamos a jugar acá? Mira, al trabajador se le paga conceptos de pago, ¿ya? Conceptos. Asociados con la planilla. Conceptos. Tenemos el sueldo. Luego tenemos el de salud. Luego tenemos el tema de... el ONP o la ONP. Y luego tenemos el tema de... A ver. ¿Qué más había por acá? El salud, planilla. El descuento por el impuesto de la renta. Pero no hay tampoco acá, no lo dice. No lo vamos a calcular tampoco, sinceramente. Muy poco tiempo para calcularlo. Vamos con esos tres nada más. Para no complicarnos. Bien, vamos. Lo que tú tienes que identificar acá, ¿quién es el obligado? ¿Quién es el obligado, en este caso, a pagar estas cosas? ¿El sueldo lo paga la empresa o el trabajador? Dale. ¿El sueldo lo paga la empresa o lo paga el trabajador? ¿Qué dices? ¿Quién paga el sueldo? ¿Quién es el obligado respecto al sueldo? ¿Empresa o trabajador? Empresa, exacto. Gracias por ahí, Blanca. ¿Quién es el obligado con el de salud? A aportar el de salud. ¿Empresa o trabajador? Empresa o trabajador. ¿Quién es el obligado en el de salud? Empresa, pues. ¿Sí o no? Empresa, claro. La empresa es la que paga el de salud. No lo paga el trabajador. Quien lo paga es la empresa. Ahí está. ¿Ok? Ojo ahí, ¿ah? Ojo ahí. ¿Y quién es el obligado a pagar cuando hablamos del ONP? ¿Quién es el obligado a pagar en la ONP? Claro. En la ONP es el trabajador. O sea, profe, ¿no se podría registrar un pasivo? O mejor dicho, vamos acá. Ahora, por partes. Me quería saltar ya algo ya. Entonces, ¿para quién representa un consumo de recursos? ¿Para quién representa un consumo de recursos? El sueldo para la empresa. Entonces, para la empresa, el sueldo es gasto. Así es. Para la empresa, el de salud es gasto también. Es gasto. Pero para la empresa, ojo acá, la ONP no es gasto. ¿Ah, no? No. ¿Por qué no? Porque el obligado es el trabajador. El obligado es el trabajador. La empresa no consume recursos para pagar la ONP.
sale del sueldo del trabajador. Profe, pero entonces ¿la empresa qué hace? La empresa es una retención. Es una retención. No es gasto para la empresa. Ya. Le retiene al trabajador y luego se lo da al Estado. ¿Y eso cómo se traduce en asientos contables? Atento. Fácil, ¿ah? Entonces, en asientos contables, eso quiere decir que la empresa tiene que registrar, porque todo ese registro de la empresa, tú no llevas la contabilidad del trabajador, cuidado, ¿ah? A veces el estudiante se raya un poco con eso, ¿no? Tú llevas la contabilidad de la empresa, no del trabajador. Tienes gasto de sueldos, tienes gasto de salud, en eso estamos quedando. Tienes otro gastito ahí, ahí está. Nuevamente reduce tu utilidad. Por lo tanto, tienes por pagar, tienes un pasivo por el salud, ¿ok? Pasivo por el salud. Y también tienes pasivo por sueldos. Ya está, ya. Listo. Profe, ¿y la ONP? La ONP no es un gasto para la empresa. No. Pero la ONP sí es un pasivo para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa se lo retiene al trabajador y luego se lo tiene que pagar al Estado. Ah. Por eso la empresa registra la retención como un pasivo. Pero no es porque la empresa lo tenga, porque la empresa consuma recursos en eso, sino porque la empresa lo tiene que liquidar nada más. Pero la plata sale del trabajador, no sale de la empresa. Pasivo por ONP. Profe, si fuera FP, le cambias ONP por FP nada más. Pero sí tenemos que tener un registro detallado de cuáles son nuestros pasivos. Entonces tengo 3 pasivos hasta acá. Pasivo de gastos, perdón, pasivo por salud, pasivo por sueldos y pasivo por ONP. Y solamente tengo 2 gastos. ¿Qué gastos son? El sueldo y también el de salud. Nada más. Ahora, hagamos cálculos. Atento acá, por favor. ¿El sueldo cuánto es? El sueldo te dice que es 1.500. Hablemos de soles. Sueldo 1.500. Espera un toque, vamos a checar esto. Si no va a quedar muy grande. Ahí está. Un poco mejor, un poco mejor. Listo. Ya está ya. 1.500. El de salud, 9%. Ya está. ONP, 13% del sueldo. Ya está ya. Ya está la medición. Ahora colocarlo. La empresa gasta 1.500 en sueldos. Ya está. 135 en el salud. Ya está. La empresa le debe de salud 135. Ya está. Y la empresa le debe al trabajador. Ahora, ¿cómo hacemos? Tiene que pagar por el trabajador 135 por la ONP. 195, perdón. Ya está. ¿Cómo calculo el pasivo por el sueldo? Vamos, dime. ¿Cuánto le coloco acá en el pasivo por el sueldo? ¿Cómo va el cálculo? A ver. Dime. Dale, dale. A ver, ayúdame con eso. ¿Cuánto va en pasivo por sueldo? ¿Iría a 1.500? ¿Cuánto va? Está súper fácil, ¿eh? Claro, así es. Así es. ¿Y por qué los 1.500 menos 135? Porque esos 135 los paga el trabajador. Este pasivo que está acá, su fuente no son los recursos de la empresa, sino son los recursos del trabajador. O sea, sale del sueldo. Entonces, aquí iría 1.500, que es lo que se le tiene que, lo que le corresponde al valor del trabajo de la persona, menos lo que viene a ser el aporte obligatorio que él tiene que hacer al ONP. Porque ese recurso sale de él, no sale de la empresa. Ahí está. Por lo tanto, quedaría 1.305. Así es. ¿Hasta ahí estamos claros o tienes alguna duda? Coméntame, por favor. Vamos, dale. Gasto de sueldo, 62. Gasto de salud, 62. Hay un tercer dígito ahí que los diferencia. ¿Ok? Pasivo por el salud, 40. 43, si no me equivoco.
Pasivo por NP, 40 también. Pasivo de sueldo, 41. Cerrado. Listo. Nada más. Ese es el registro contable. Ahora, lógicamente que si aquí te colocan datos como impuesto a la renta o te cambian el dato de la ONP por AFP, van a haber cambios. Van a haber diferencias, obviamente, ¿no? Pero lo que no va a cambiar, y eso quiero dejártelo claro, es que a fin de cuentas, el asiento contable con los trabajadores involucra un elemento pasivo y un elemento gasto. ¿De acuerdo? Por ahí puede también involucrar un elemento de cuentas por cobrar, posiblemente, ¿no? Si es que has tenido, si que tienes una cuenta por cobrar al trabajador, le das un descuento también por eso. Puede involucrar un activo, podría involucrar un activo, pero normalmente es pasivo contra gasto, ¿ok? ¿Por qué se reconoce gasto? Repito, porque estamos registrando el consumo del valor del trabajo de esa persona. ¿De acuerdo? Cada vez que consumes recursos propios o recursos ajenos, reconoces gasto. Cada vez que la empresa ya tienes una medición fiable del valor que se ha consumido, reconoces gasto. Claro, así es. Es el asiento por el reconocimiento. Pero yo te sugiero que no le digas por el reconocimiento nomás, porque es el asiento más importante. Ahí estás haciendo la medición del valor del trabajo de las personas. En realidad, lo menos importante acá es el pago, siendo honestos. Porque el pago es una 10 contra una 41, o mejor dicho, una 41 contra una 10 y se acabó. ¿Qué es solamente pagar? El trabajo no está en pagar, sinceramente, el trabajo contable. El trabajo contable, y es por eso que hay un área de planillas, está en la medición del valor del trabajo de cada una de las personas. ¿Ok? Así que suave con eso, ¿eh? No sobreestimar el dinero en contabilidad. No te conviene. En contabilidad lo que tú buscas registrar son todas las operaciones, involucren estas dinero o no involucren dinero. ¿Ya? Porque percibo ahí como un poquito de sobreestimación del efectivo cuando dices no más al cálculo. Suave ahí, ¿ya? Bien. Te dice además que los gastos se distribuyen 60% para administración y para ventas. ¿Es correcto? Así es. Bien, vamos acá a ver, ayúdame. Cuando te dice que los gastos se distribuyen, como te dije ayer, pero es como una especie aquí de Robocop, por favor, ¿ya? Si te dicen gasto, tú fíjate nada más en el gasto que está registrado acá. No te pongas a pensar, ¿y a qué gasto se refiere? No, no te compliques la vida. Gasto es todo lo que comienza con 6 en el Perú. Se acabó. Cerrado. Entonces dice que este gasto, o sea, vamos a agarrar a estos dos, o sea, sería 1.635, lo vas a partir en dos. Dice que es 40% para ventas y 60% para administración. 40% para ventas y 60% para administración. Ya, acá quiero hacer una explicación que creo que es importante. Ya, mira, escúchame. Los contables registran información real y registran información estimada. ¿De acuerdo? No toda la información que registramos es real. No. Yo diría una buena parte, una parte significativa de la información que registramos es estimada. Por ejemplo, acá todo es real. Acá sí. Pero cuando haces el asiento de destino, de acuerdo, que es este de acá, es cuando tú reclasificas los gastos, pero ahora como gasto administrativo y como gasto de ventas. Este 40 y 60% son políticas que la empresa ha establecido, que están basadas probablemente en una estimación, en estadísticas. Ok, sí, pero es una estimación, no es algo real. No es que el contable se ponga pues ahí a establecer de manera, a que se ponga pues ahí a hacer, no sé, en un cálculo muy específico de cuánto ese sueldo fue usado por áreas administrativas y cuánto ese sueldo fue usado por áreas de ventas. No.
El contable tiene su tabla ahí, 40, 60, se acabó. Si es verdad, bien, y si no, también, ni modo. ¿Ya? Entonces este asiento por destino es un asiento de una estimación en buena cuenta. 94.1, 95.1 o a 2 dígitos nada más para seguir con, para no perder, digamos, la homogeneidad y contra la 79. ¿Para qué hacemos esto? Para tener un registro de un estimado de cuánto es lo que consumen de recursos las áreas administrativas y cuánto consumen de recursos las áreas de ventas. Date cuenta que nuevamente hablamos de consumo de recursos. Ya, los gastos son consumo de recursos, no son pagos. Los gastos no son pagos, por favor. ¿Ok? Cargas a cuentas de costos y gastos. De costos y gastos. Bien, ya está ya. Ahora, ¿cuánto iría acá para administración? 60% de 1.635 de todo el gasto. Así es, 981. Y para ventas, 40% de 1.635 que te bota. ¿Cuánto es? 654. Listo. Y su contrapartida, que es la 79. ¿Para qué usamos la 79? No registra nada. La 79 se usa nada más como contrapartida de las dos anteriores, nada más. Se ha creado para completar el asiento en buena cuenta. No registra algo específico. En prácticamente todos los asientos, siempre cada cuenta registra algo especial, pero en cambio esta cuenta 79 no. Es solamente para completar el asiento contable. ¿De acuerdo? Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Bien, y ese es el asiento de destino. Ahora, punto importante que te quiero mencionar. Profesor, o sea, toda vez, siempre el gasto de sueldo, siempre el gasto de sueldos tiene destino en gasto administrativo, gasto de ventas. ¿Qué dices? ¿Siempre o no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Siempre, siempre o no siempre? ¿Siempre el gasto de sueldos tiene destino en gasto administrativo y gasto de ventas? ¿Sí o no? Pequeña me dice que sí, Anthony me dice que no. ¿Qué me dicen los demás por ahí? Atento acá, atento. Dentro de una empresa comercial, o dentro de una empresa en general, vamos a llamarle, hay sueldos de trabajadores, obviamente, o hay sueldos de gente, de personas que hacen actividades de administración. Hay sueldos de personas que hacen actividades de ventas. Claro, así es, de ventas. Y estos sueldos son los que al final van a mandarse como gastos de administración o como gastos de ventas, ¿no? Que en su destino se van a registrar así. Pero también hay sueldos de personas que trabajan en la producción, de actividades de producción. Por ejemplo, yo cuando tenía 18 años, trabajaba en una pizzería, trabajaba en Pizza Hut, y yo era el área de producción. Pero también había gente que trabajaba en servicio, los meseros, por ejemplo. Habían también gente que trabajaba en la parte de ventas, de ventas por teléfono. ¿Dónde iba mi sueldo? ¿A gasto administrativo? No. ¿A gasto de ventas? No, tampoco. Tampoco. Mi sueldo iba al costo de producción de la pizza. Así es. Mi sueldo y el sueldo de todos mis compañeros del área de producción. O sea, el sueldo de las personas que tienen de producción son parte de lo que se llama contabilidad de costos. ¿Correcto? Se incorporan ahí a la contabilidad de costos y ya su tratamiento es un poco más complejo, valga decirlo. Te hago la aclaración porque a veces el estudiante, ya, algo más. Y como este sueldo es parte del costo de producción, se va a presentar en estos resultados como parte del costo de ventas muchas veces.
Claro. En el estado de resultados es costo de ventas. Mm. Así que no vayas a pensar que toda vez que te digan sueldos tiene que aparecer en gasto administrativo o gasto de ventas. No. Los sueldos de los trabajadores de producción están incorporados dentro del rubro del costo de ventas, en lo que viene a ser el estado de resultados. Para muestra un botón, mira acá. Vamos. Mira, Alicorp, estados financieros 2024. Alicorp es una de las empresas, si es que no la empresa industrial más importante de este país, de Perú, ¿correcto? Ahí está, es auditado por Iguay. Ah, mira, bien, interesante. No sabía que Iguay los auditaba. Yo pensé, hasta el año pasado los auditaba Price, o hasta hace unos años por lo menos. Mira acá, estos resultados. Mira, 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 mira. O sea, profe, ¿usted me está diciendo que el sueldo de los trabajadores de licor está acá? Sí, acá está metido. Acá está. En costo de ventas, ahí está. Y si tú te tomas la molestia de descargar ahorita el estado de resultados, porque lo puedes hacer en tu computadora, y ves la nota 8, ahí vas a encontrar algo de sueldo seguramente. ¿No está en gastos de venta de administración? No, no está ahí. El sueldo de los trabajadores, de los obreros de la empresa Licor, de los que preparan la mayonesa a la cena, de los que hacen los jabones, de los que hacen las galletas, está acá. En cambio, el sueldo de los gerentes sí está acá. Acá debe estar en gastos administrativos. Y el sueldo de los vendedores que van a las tiendas, ¿no? Ofrecer los productos a los mayoristas, que está acá, en gastos de ventas. Aquí también está el sueldo de los choferes, de los camiones. Acá, acá sí, acá. ¿Correcto? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. No vayas a pensar que todos los sueldos están entre los dos. No, falso. Acá, aquí y acá también. Y si es industrial, lo más seguro es que la mayor porción de los sueldos se encuentre en costo de ventas. Cerrado. Entonces con eso hemos acabado lo que es la parte de planillas por el día de hoy. Luego vamos a continuar con el casito Grafitec SA. Bien, hoy día por la noche de 10 a 11 de la noche.